Hola mis semillas voladoras, espero que estéis volando o al menos intentándolo, pero ya sabéis, nunca quedándoos ahí quietos sin hacer nada por vuestra vida, porque si no la vida os va a pasar por encima y luego no os arrepentiremos. Hoy os traigo un tema que a mí me ha acompañado exactamente desde mis 14 meses de edad, no 14 años, 14 meses de edad. O que yo creo que soy consciente de ese tiempo, que es justo en el momento que me hice esta cicatriz, y es el miedo. Porque si yo hubiese tenido miedo sano, no hubiese metido los labios en aquel enchufe y me hubiese hecho esta cicatriz, no hubiese hecho esa insensatez. Y vamos a ver cuál es el miedo que nos protege y cuál es el miedo que nos distrae, cuál es el miedo que nos frena, nos retiene, nos invalida, porque ahí el miedo a veces puede ser muy provechoso y a veces pues eso, invalidarnos por completo y dejarnos totalmente estancados en nuestra vida. Así que si quieres saber más, quédate hasta el final del vídeo, y si no quieres perderte nada de todo este contenido súper poderoso y súper valioso que voy dejando, suscríbete, déjame un comentario, dale un like, y si ves que alguien puede necesitar estas palabras, compárteselo. Aunque lo más importante es que este mensaje es para ti, para que lo descubras tú, para que profundices tú en él. Pero siempre hay alguien que puede estar mucho peor que tú y al que podemos tenderle la mano si quiere y se deja, para ayudarle. Nos vemos a continuación. ¡Chao! Muy bien, ya estamos aquí. Para quien no me conozca, soy Susana María, la autora de la trilogía Yo tampoco me quería, aquí donde recopilo un montón de información para ir ayudando a transformar nuestra vida a gente con problemas de autoestima o gente que no se atreve a dar ese empujón para echar su vida hacia adelante, que es hacia donde debemos de llevarlo todos. Pero bueno, vamos a lo que nos ha traído el tema hoy, que es el miedo. El miedo es creador, igual que la fe, solo que el miedo nos lleva hacia un lado negativo y la fe nos lleva hacia un lado positivo. Igual que Brian Tracy tiene un libro que se titula Si lo crees, lo creas, y así es. Si creamos muchas situaciones de miedo, al final vamos a estar atrayendo ese miedo a nuestra vida, y si pensamos cosas buenas, pues vamos a estar también atrayendo cosas buenas a tu vida. Y para bien o para mal, el miedo es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Fijaros, yo eso con 14 meses me hice esto y ya me volví una persona sumamente miedosa. Supongo que mi cuerpo reaccionó con ese miedo, y también el miedo que todos tenían a mi alrededor de que estate quieta, de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo de más allá, que no les culpo para nada, yo les entiendo. Si tienes a alguien a quien quieres mucho y ves que puede sufrir daño, pues ¿qué vas a hacer? Pues protegerle de cualquier manera, ¿no? Así que no les culpo. Y bueno, el miedo es algo que nos acompaña toda la vida y que te hace sufrir. Te hace sufrir mucho porque te paraliza, te domina, te aplasta. Pero si aprendemos a utilizar el miedo a nuestro favor, lo único que vamos a hacer es usarlo como palanca, ir más allá. Hay una regla, uno de mis mentores tiene una regla en su vida que es: si lo que quieres hacer no te va a matar, hazlo. Hazlo, no esperes ahí, no esperes a que la vida pase por delante. Es eso, no queremos arrepentirnos, queremos darlo todo, queremos cuando pase el tiempo decir, lo di todo de mí, entonces hazlo. Otra cosa es si la vida eso se te va en ello, por ejemplo, correr mucho con el coche, sabes que puedes tener un accidente, o con la moto, o tirarte a hacer locuras. Pero hay miedos, por ejemplo, que no podemos hacer nada con ellos, porque hay gente que tiene miedo a volar, muchos miedos. ¿Por qué? Porque el control está fuera de ellos, porque no es él el que lleva el avión, ni si van en autobús, no es él quien lleva el autobús o quien lleva el tren. Entonces, vemos que hay gente que es capaz de controlar ese miedo o no tiene miedo, y hay otra que sí. Entonces tenemos que diferenciar entre esos dos miedos, ¿vale? Y no otorgarles todo ese poder. Ahora os voy a dar tres tips o tres cositas que ayudan mucho para no
para relativizar ese miedo, ¿no? Esa ansiedad que nos genera, porque el miedo al final genera ansiedad. Pero bueno, me gustaría que reflexionarais sobre todas las cosas a las que habéis tenido miedo durante toda vuestra vida, porque yo con esta cicatriz empecé a coger miedo a la muerte, pero también he tenido miedo a que mis profesores me llamasen en clase y tuviese que hablar, miedo a exponerme ante los demás, miedo a ser rechazada, miedo a no ser lo suficiente, bueno, un montón de miedos al que dirán, si vas sumando, cada uno tendréis vuestras razones, ¿no? Porque los miedos pueden ser infinitos. Y no sé si os habéis dado cuenta, como cuando tenemos miedo, ese miedo se queda en nuestro cuerpo. O sea, esa emoción, el miedo es una emoción que viene con un pensamiento, tú generas un pensamiento y ¡pling! Ese pensamiento genera una emoción en tu cuerpo, que es el miedo, que puede ser desasosiego, malestar, ansiedad. Bueno, puedes ponerlo de un montón de maneras, o somatizarlo de un montón de maneras, pero porque le estamos otorgando el poder a nuestra mente, a nuestra psique. Y yo os hablo también por mi propia experiencia, de ese miedo, cómo me atenaza, pero hay 3 maneras que ¡pling! Podemos empezar a canalizar ese miedo y llevarlo hacia otra manera, hacia otro lado. Para empezar, cuando tienes miedo, ¿cómo está tu actitud postural? Los hombros están caídos, te sientes encogido, la presión en el cuello, en la cabeza, estás aterido, ¿no? Pues eso, puedes llegar hasta tiritar. Entonces, si queremos transformar ese miedo, vamos a empezar a lo primero, cambiar nuestra actitud postural. Pecho arriba los hombros, determinación, vamos a cambiar nuestra manera de caminar, de hacer las cosas, de respirar, muy importante la respiración. Cuando uno tiene miedo, respira entrecortado, tiende a hiperventilar y ahí nos vemos, es muy fácil que tengamos una crisis de ansiedad por la hiperventilación que tenemos. Así que vamos a controlar respiración, posición corporal, movimientos, cómo hacemos las cosas con decisión, cómo nos comportamos. Así que primer paso, muy importante, venga, ¿estáis cambiando esa actitud? ¡Ping! Vamos a cambiarla, muy bien. Tomaros unos momentitos si queréis para respirar, ¿vale? Y venga, ahí vamos. Segundo punto, la atención. ¿Dónde está la atención de tu cuerpo, de tu mente? Hemos dado la vuelta aquí a la chuleta no la chuleta, sino siempre me viene bien tener un guión para no irme. Entonces, aquí tengo estas cositas donde me voy ayudando, que son fruto de toda mi investigación. El enfoque. Donde va tu enfoque va tu atención, y donde va tu atención vas a ir tú. O sea, si tú te fijas en qué mal, porque ya verás hoy, porque no sé qué, porque ese diálogo interno que tienes ahí, porque eso te va a ir bajando la vibración, te va a bajar la vibración. Pero si te concentras, por ejemplo, tienes algo importante, algo que te aterra, pero te focalizas a otro sitio, ¿vale? Vamos a mejorar, o sea, vamos a perder atención en ese miedo que tenemos. Cuando estoy mal, ¿qué hago? Me centro en mis cursos, en mi propósito, que es en mi librería, en hacer pedidos, en tenerlo todo en orden, en atender mejor a mis clientes. Siempre me centro en otra cosa totalmente distinta, sobre todo en mi propósito, para ir hacia allá y para que ese miedo no me detenga. Porque como me fije en el miedo, la hemos liado. Eso me lleva a una serie de desencadenantes en mi cuerpo que me va a hacer estar mal. Y la tercera, y también muy importante, cuida tu diálogo interno. Que está muy relacionado con el enfoque también, porque si te estás hablando bla 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 mal, bla 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 mal, nuestro nivel energético baja, desciende, nos vamos al garete.
Así que intenta hablarte con amor, mucho cariño. Y una vez más, os recuerdo, ese niño y esa niña interna que tenemos cuando tiene miedo, ¿qué hacemos cuando tiene miedo? Le abrazamos, le damos besos, le damos cobijo y le decimos todo está bien, tranquilo, no pasa nada. Nos conectamos con nosotros mismos, por así decirlo. No pasa nada. Vamos a ser nosotros mismos quien nos sustentemos, quien nos sujetemos, ¿no? Porque a veces no tenemos a todas las personas a las que queremos tener a nuestro lado, o a veces tenemos personas a nuestro lado y no saben cómo ayudarnos. Por eso tenemos que aprender a sostenernos nosotros mismos, como dioses y diosas que somos, que tenemos el poder, el control. Y al miedo es muy importante también decirle, como a la ansiedad, porque el miedo y la ansiedad van de la mano, es decirles, aquí estoy yo, aquí mando yo. ¡Wow! ¿Verdad? Es que la verdad es que somos creadores de nuestra vida y allá donde nos focalicemos vamos a ir. Así que vamos a intentar ir hacia donde queremos. Os hablo por mi experiencia. Yo siempre he estado ahí pendiente de mis miedos, de mis terrores, de mis pavores, de mis... Cualquiera que me conozca sabe que he sido una persona muy miedosa, que a día de hoy sigo siéndolo, pero que me voy trabajando en ello, porque todo es entrenable, todo en la vida es entrenable, ¿no? Menos la guapuría, aunque ahora sí, porque te haces unas operaciones de cirugía estética y a correr. Pero bueno, todo es entrenable, en cada aspecto de nosotros, cada sombra que tengamos es entrenable. Y a eso venimos, a darle luz y a decir, mira, esto es así, pero voy a procurar hacerlo mejor. Voy a procurar poner un poquito de luz en esa sombra y voy a abrazarla también y voy a quererla, porque forma parte de mí. Y dime tú a mí, ¿qué humano no tiene miedo? Dime. Sí, los niños cuando son pequeños que hacen locuras, pero a la primera que le pasa seguro que ya deja de hacer eso que tan atrevido iba, porque se ha dado cuenta que puede tener consecuencias en la vida. Así que miedo, seguiremos trabajándote, seguiremos dando luz, pero ahora tenemos 3 herramientas para poder deshacernos de él, por lo menos momentáneamente, y seguir haciendo las cosas. Así que yo os invito a que hagáis eso que os da miedo. No, por ejemplo, yo no me voy a tirar en paracaídas porque primero sí me da mucho miedo, pero es que yo no saco nada con tirarme en paracaídas. No saco absolutamente nada. No es una de mis prioridades en mi vida, vamos, de hecho no es, no lo necesito en mi vida, pero si por ejemplo tenéis un proyecto, tenéis la autoestima baja, creéis que no podéis hacerlo, ¿cómo que no? ¡A por ello! Vamos, que no se os va la vida en ello, no se os va la vida en ello. Tenéis que dar lo mejor de vosotros. Eso es a lo que hemos venido, a dar lo mejor de nosotros. Os lo dice una persona que no ha creído en ella nada, que era muy tímida, que tenía un miedo horrible a exponerse a los demás, y ahora estoy aquí con todos vosotros. Os lo repetiré 1000 veces, pero es que si yo puedo, vosotros también. Así que sin más, mis semillas voladoras, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, suscribiros si no queréis perderos ninguno de todo este contenido de valor que estoy dejando, y compartid con aquellas personas que creáis que les pueda servir, que lo puedan necesitar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Os quiero.